que nuestro conferencista invitado pueda solucionar este impasse tecnológico. Parece que es algo más común de lo que pensamos. Y sin embargo, quisiera aprovechar para darles una fraternal bienvenida a todos ustedes, a todos los que se han conectado en la mañana de hoy para escuchar al profesor Agustín. Como introducción, pues quisiera recordarles que este congreso, bueno, muy rico por demás en todos los temas que se están tratando, pues ha tenido diversos espacios, conferencias, mesas de trabajo, los foros, los talleres y otros espacios de interacción, de diálogo en torno al tema que nos ocupa. Como bien saben, entonces en este bloque de 10:30 a 11:30 tendremos la conferencia del doctor Agustín Aduriz Bravo de la Universidad de Buenos Aires de la Argentina, la conferencia El desafío de una educación científica para la ciudadanía. Sin embargo, la presentación del conferencista la va a realizar Marta. Quienes estuvieron conectados muy desde las 8 de la mañana seguramente participaron en el foro de educación media. Muy interesante. Tanto los foristas, como los llamó Miriam, internos como externos, nos pusieron a pensar que realmente estamos frente a un ciclo de todo el proceso formativo. Hubo miradas agudas sobre lo que está pasando, sobre los aprendizajes y descubrimientos ocurridos en el tiempo de pandemia, sobre las necesidades, las esperanzas y las desesperanzas de los estudiantes que están sobre todo en este ciclo. Pero me llamó la atención a mí en particular esta insistencia de que el cambio pasa por el maestro, por la maestra, por su formación, por sus prácticas pedagógicas, por su quehacer contextualizado, por su compromiso como seres pensantes y sentientes, y sobre todo una idea que también salió al menos en 2 o 3 ocasiones, la idea de seguir reflexionando el tema, pero sobre todo de seguir trabajando en red colaborativamente para procurar un mayor y una mejor transformación. El día de ayer, claro, no fue menos rico que lo de esta mañana. Quienes estuvieron en las diferentes franjas, en las diferentes actividades, saben que tuvimos 3 conferencias centrales, una por parte de la doctora Guadalupe Álvarez y la doctora Laura Colombo, de nuestra universidad hermana, la Universidad Nacional General de Sarmiento en Argentina. Ellas disertaron sobre la escritura académica a nivel de posgrado, pero sobre todo insistieron en unas iniciativas para la enseñanza de esta competencia o de esta capacidad. Y de nuestra parte, la doctora Carol Ramírez y la doctora Daisy Velázquez, ambas disertaron sobre temas, claro, no coincidentes, pero sí bien importantes. La doctora Carol sobre la educación rural imaginada, los itinerarios políticos y la política pública en torno a esta. Y la profesora Daisy nos habló sobre los aprendizajes invisibles y cómo estos han dado el paso a los recursos impalpables. Bueno, realmente una conferencia muy buena. Pero además de eso tuvimos 2 mesas de trabajo. 25 ponencias fueron socializadas en el día de ayer. 2 talleres, el primero sobre equidad de género, el segundo sobre la educación frente a los contextos locales y globales. Tuvimos 2 paneles. El primero sobre la investigación en los pregrados, fue muy interesante escuchar a los estudiantes de lenguas, y el segundo la formación de grupos de estudio en en la educación superior. Y finalmente un conversatorio sobre la didáctica en la investigación. Bueno. Entonces, este pequeño recuento, quienes no estuvieron saben que, bueno, si no lo saben, lo estamos diciendo en este momento, que las grabaciones están quedando colgadas en el canal de Congreso. Allí ustedes pueden ver, si no estuvieron en las conferencias, por ejemplo, o en los paneles, pueden ver lo que ocurrió en cada uno de ellos. Y quienes quieran revisitar, recordar las ideas, igualmente
pueden disfrutar de este material que, como digo, está quedando colgado en el canal del Congreso. No olviden también que por el chat, a medida que va transcurriendo en este caso la conferencia, habrá un enlace para el registro de asistencia. Les pedimos encarecidamente hacer ese registro. E igualmente, a medida que va transcurriendo la conferencia del profesor Agustín, las invitamos a escribir sus preguntas, las cuales vamos a retomar en el último momento, el momento de conversatorio. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Marta, quien hará la presentación del profesor Agustín. Marta. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. En este caso, como les decía, tenemos algunas dificultades técnicas con el ingreso de nuestro conferencista, pero esperamos que en los próximos minutos ya él pueda vincularse con nosotros. Mientras se vincula, a mí me gustaría mucho iniciar con un saludo para cada uno de ustedes. Desde la Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y particularmente desde la dirección de los programas de licenciaturas virtuales, es un gusto contar con su participación en la presente conferencia. Mi nombre es Marta Janet Rojas Quitián. Actualmente me desempeño como directora de los programas de licenciatura virtuales. Y como les digo, es un honor darle la bienvenida a esta importante conferencia como parte de nuestro tercer y último día de Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en Contexto. Quiero aprovechar el momento para darle un caluroso saludo de bienvenida a todos los rectores y comunidades académicas de las diferentes instituciones que nos acompañan en la mañana de hoy. Y de manera muy, pero muy especial a todos aquellos que se vinculan de las escuelas normales superiores del país, a toda la comunidad académica de la facultad, los docentes y los estudiantes que nos acompañan. Para nosotros es muy importante resaltar que, como lo decía el profe, la coyuntura, perdón, social y política que vive nuestro país nos está invitando a reflexionar y a plantear unos escenarios de diálogo abierto y colectivo, como lo expresó nuestro hermano Nicky Alexander Murcia, rector de la universidad, al inaugurar nuestro congreso. Ha sido un escenario que nos ha permitido y nos ha ampliado las reflexiones sobre diferentes temas que evocan desde una mirada de la educación en contexto. Un contexto plural, diverso, cambiante y estático, creativo y crítico, desde todas las líneas que están relacionadas con el territorio, la docencia, los retos pedagógicos, las mediaciones y particularmente por el posicionamiento político y del concepto de ciudadanía. Hoy nos encontramos aquí nuevamente para ir cerrando un poco ya nuestro congreso en este tercer día, con la estrategia de formación y construcción conjunta del conocimiento. Tenemos a un invitado especial, al doctor Agustín Aduriz Bravo, con su conferencia El desafío de una educación científica para la ciudadanía, la cual esperamos que sea de su agrado, pero especialmente que logremos reflexionar sobre la función de la enseñanza de las ciencias y que pueda trascender a todas las personas y a aquellos a quienes en un futuro se dedicarán a la enseñanza y a los que no en la enseñanza de las ciencias. Pero además que desde estos elementos discursivos podamos adquirir argumentos y posiciones frente al debate que hoy se da frente al tema de los diversos contextos y más aún en tiempos de pandemia o pospandemia. Para finalizar, me permito de manera muy especial y expresarles mi agradecimiento por su participación, pero adicionalmente mi agradecimiento particular al doctor Agustín por aceptar nuestra invitación. Sean todos bienvenidos. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo de la biografía o de todo el trabajo de la presentación del doctor Adonis Grau. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1971. Estudió física, epistemología y didáctica de las ciencias naturales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Autónoma de Barcelona en España y el King College London en Reino Unido. A nivel de profesorado universitario tiene doctorado y tiene postdoctorado. Actualmente se desempeña como investigador principal de CONICET, como docente investigador del Instituto de Investigaciones del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la gestión académica de diversos programas de posgrado en Argentina. En el Instituto de Investigaciones del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias dirige el grupo de investigación de epistemología
Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales, un grupo de investigación, innovación, docencia y extensión dedicado a las contribuciones de la metaciencia, es decir, la epistemología, la historia de las ciencias y la sociología de las ciencias. Adicionalmente a la didáctica de las ciencias naturales. Su línea principal de trabajo es la didáctica de la epistemología en la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias naturales para todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. Además, ha sido profesor visitante con continuidad en una decena de universidades en Europa, España, Grecia, en América como Argentina, Chile y Colombia. Ha sido consultor experto para organizaciones tales como el Ministerio de Educación en Argentina, la UNESCO, la L'Oreal, la Federación Uruguaya del Magisterio, LASCO, el Instituto Nacional de Formación Docente y entre otras. Actualmente se desempeña como investigador principal en proyectos financiados en países como Argentina, Chile, Colombia, España y Uruguay. Cuenta con más de 400 publicaciones en distintos formatos en todas las líneas de investigación que maneja. Ha sido evaluador para diversas revistas y congresos internacionales y ha participado de numerosos tribunales de concursos de tesis, de dirección de tesis, y actualmente se encuentra dirigiendo más de 30 trabajos de estudiantes de posgrado. Demos la bienvenida al doctor Agustín Aduris. Doctor Agustín, muy buenos días. Muchísimas gracias, Marta Janet, por tu presentación. Muy buenos días o tardes a todas y a todos, depende de donde anden en nuestra América. Un agradecimiento especial a la organización del evento y a la Universidad de La Salle por la invitación. En este momento voy a intentar... bueno, primero disculpas por la breve demora en el comienzo, pero hubo problemas tecnológicos con la plataforma. Voy a intentar compartirles mi presentación, ya me dirán si la alcanzan a ver bien. En un momento. Bien, entiendo que ahora están viéndola, ¿sí? ¿Me confirman? Voy a ponerla en modo de Sí, sí, presentación. señor. Le Sí estamos la viendo. estamos viendo. Perfecto. Profesor Agustín, Ya ¿se se la ve en modo puede de colocar en presentación, ¿no? modo presentación, Sí, no en modo edición? Eso, ya gracias. la puse. Muy Eso bien, está. sí, señor. Bueno, voy a charlar un poco con ustedes sobre el desafío que implica una educación científica de calidad para la ciudadanía, para el ejercicio de la ciudadanía en democracia. Eh, Me gustaría primero situar la discusión en el terreno de los valores, finalidades y valores de la educación científica. Este párrafo que les muestro en pantalla corresponde a un capítulo reciente que publiqué con la profesora Mercedes Izquierdo Aymeric. Tuve el honor de publicar con ella, una famosa, muy famosa didacta de las ciencias naturales catalana, recientemente retirada. Ahí hablábamos de pensamiento crítico, ciudadanía y valores, y en este párrafo nos situábamos claramente desde una concepción de la didáctica de las ciencias naturales que concibe la educación científica como una tarea humanista. Entonces hablábamos de que nos situamos entre aquellos que consideran que la educación científica tiene que cambiar, que la pandemia de COVID-19 nos ha dejado, entre muchas otras enseñanzas, esto, en un escenario en el que campean discursos de todo tipo, muy alejados de nuestra cosmovisión tecnocientífica. Está claro que la enciclopedia disciplinar canónica expuesta en clase ya no tiene más cabida, puesto que no ha dado resultados en términos de habilitar o empoderar a la ciudadanía para pensar conciencia, y sobre todo en estos momentos en que esto es más necesario que nunca a causa de la emergencia sociosanitaria. Entonces, en esta línea de procurar una nueva educación científica de calidad para todos y todas, aplicada, competente, crítica, autonomizadora del estudiantado, no debemos desestimar el papel de las disciplinas, del discurso del profesorado o de la información, pero lo tenemos que insertar en el marco de un uso racional y razonable, en términos de Stephen Toulmin, que dote sentido a la actividad humana en el mundo y sirva con humildad a propósitos más grandes, formativos, educativos, que tienen que ver con la equidad, la justicia social y la dignidad humana. Entonces ya desde el inicio sitúo mi charla en el campo
de las nuevas finalidades de la educación científica que van a configurar un tipo de educación científica humanista y valórica que pretende crear mejores personas para un mejor mundo en el futuro. Si pensamos entonces la formación ciudadana como una finalidad prioritaria para la educación científica del siglo XXI, voy a seguir este breve guión que les presento en el argumento, la presentación de los argumentos de la charla. Hablar de sensación de crisis generalizada en torno a la educación científica y algunos signos efectivos de crisis o estancamiento o agotamiento de la gramática tradicional. Voy a poner la metáfora de la bofetada que nos da la COVID-19 y las urgencias que implica en términos de cambio e innovación en la educación científica. Luego voy a definir brevemente esta idea de educación científica para la vida en democracia, esta educación, formación ciudadana de la que hablo más arriba, y revisar nuevos y quizás no tan nuevos abordajes y sus propuestas de aula, y por supuesto también propuestas de formación inicial y continuada del profesorado de ciencias, y aparecerá transversalmente a lo largo de toda mi charla la contribución sustantiva que hacen las metaciencias, epistemología, historia y sociología de la ciencia, a la consecución de estas metas tan ambiciosas y utópicas que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a situar entonces la educación científica hoy en términos de esta modernidad líquida de la que hablan algunos filósofos. Desde fines del siglo pasado se extiende una sensación generalizada de crisis entre distintos actores del sistema e incluso fuera del sistema a nivel de distintos estamentos sociales. Se habla de efecto PISA para caracterizar esta sensación de crisis, estupor ante los pobres resultados y logros del sistema tradicional de enseñanza de las ciencias en términos de preparar comprensiones genuinas o fomentar o lograr conversiones genuinas en el estudiantado. A su vez, hay signos efectivos, no retóricos, no de sensación, de un parate, un desencanto en los distintos actores, especialmente estudiantado y profesorado, un agotamiento de la gramática general que gobernaba el sistema, del currículo tradicional de mosaico, de la sobredimensionamiento de las ciencias tradicionales, un fallo en la consecución de los objetivos planteados a fines del siglo pasado para las primeras tres décadas de este siglo, en términos de esta nueva educación científica de calidad con inclusión y con justicia, una poca capacidad de la ciencia para hacer mella en la vida de las personas, ¿no? Para cambiar su capacidad de actuar eficazmente en el mundo. Ha habido, por supuesto, diversos intentos de reperfilamiento del para qué, del qué y del cómo, de los objetivos de la educación científica, los contenidos a enseñar y los modos y métodos en que hagamos eso en las aulas. Algunos de esos intentos son más recientes, otros ya venían desde fines del siglo pasado, todavía incompletos, incipientes a escala. Aparece entonces una fuerte tensión entre la tendencia hacia la transformación y el cambio y la tendencia hacia la tradición y conservación, y entonces a veces se resucita forzadamente unos pasados de esplendor supuestos y se reiteran, por tanto, innovaciones perimidas que reaparecen cíclicamente con nuevos ropajes y vestiduras. Al mismo tiempo ingresan por la puerta de atrás o por la ventana propuestas dudosas de carácter mercantilista o economicista, alejadas de las finalidades y valores propios de nuestra concepción humanista de la educación científica, y entonces con ello intrusionan finalidades fuertemente extraeducativas que tienen que ver con la adecuación de las personas a esta etapa postcapitalista que estamos viviendo, este antropoceno acelerado. Este es un contexto cruelmente delineado, probablemente un poco exagerado por mí, con fines retóricos para poder situar mi conversación, pero que nos muestra la necesidad y urgencia de establecer cambios que no sean solo de carácter metodológico. No se trata ahora de encontrar nuevas formas, estrategias, abordajes, métodos, técnicas, materiales y usos, sino realmente pensar en las preguntas estructurantes de la educación científica, esas que tienen que ver con el para qué y el qué, que nos van a llevar a los cómo más adecuados. La bofetada, esta que yo les decía como metáfora, final nos la da la pandemia de COVID-19 y la situación sociosanitaria que ella desata, porque desoculta una falta de genuina educación científica en términos de accionar humano con sentido y coherente con valores. Desde marzo del año pasado, por casi 2 años ya, colapsa totalmente la educación científica, ¿sí? Se pierde el rumbo, se buscan nuevos rumbos, al tiempo que se percibe que no hay que volver para atrás a la enseñanza tradicional, porque aunque esta fuese de buena calidad, no lograba esta actuación solvente, teóricamente sustentada en el mundo.
Aparecen, por supuesto, nuevos intentos de perfilamiento, cada vez más urgentes, cada vez más cortoplacistas, superados por la realidad real del día a día en las aulas ahora virtualizadas, ahora cerradas. América Latina, como ustedes bien saben, es uno de las regiones del mundo con menos días de clase presencial durante estos 2 últimos años. Aparece una presión hacia la transformación en cambio ahora acelerada, con más voces que introducen ruido extraeducativo, más estamentos, más organismos, más instituciones, más poderes que pretenden cambiar el sistema de educación tecnocientífica, reorientándolo rápidamente para ponerse al día con la pandemia. Esa renovación forzada, aceleradísima y quizás no tan vigilada como querríamos, probablemente aparece como un barniz, un maquillaje superficial a lo que se venía haciendo, se está empezando a revisar ahora recientemente, a partir de fines del año pasado, con las buenas noticias que supusieron la producción de las primeras vacunas y el comienzo de empezar a convivir más armónicamente con el virus. La producción académica se vuelca a analizar ese primer y tortuoso año de interrupción de la educación científica y ver qué pasó. Por supuesto, acá una brevísima mención a las tecnologías digitales que dominaron desde el punto de vista formal y de contenido las propuestas peripandémicas, lo que se hizo con educación científica remota, y afortunadamente aparecen críticas de distintas disciplinas y campos del saber sobre la introducción de lo digital y la virtualización, que son más teóricas, más enjundiosas, con más cuerpo que las que había habido en décadas pasadas. Interesantemente también aparece un contraataque positivista, rancio, tecnocrático, cientificista, snob, a la posmodernidad dominante. Se reacciona al negacionismo, a la pseudociencia, a la superchería, a la fake news, con una visión de ciencia aún más dogmática, cerrada y clausurante que la que había dominado las 2 primeras décadas de este siglo. A su vez, la pandemia de COVID-19 para mí nos aporta una demostración científica, si vale esta expresión, con hechos empíricos duros, de que la educación científica, con independencia de su calidad, no ha preparado para la vida en democracia. Estamos bastante inermes y desnudos frente a la pandemia y se muestran pocas comprensiones genuinas y auténticas que den lugar a operación sobre el mundo con criterio y con fundamentación. Entonces, estamos pretendiendo una nueva educación científica en que los chicos y chicas, o niños y niñas, adolescentes y jóvenes, sepan contenido, modelos, teorías de las ciencias naturales y sus tecnologías asociadas, sepan hacer, operar, activar en el mundo, sepan comunicar, leer, escribir el mundo, decodificar mensajes, información, argumentar y explicar, puedan tomar decisiones informadas, puedan tomar partido o ubicarse en el seno de debates y controversias tecnocientíficas, vivan de acuerdo a un conjunto de valores sostenidos socialmente por nuestras sociedades en Latinoamérica y, por supuesto, vivan y convivan con otros en democracia. Ahí puse, para ilustrar esta diapositiva de la urgencia de hacer esto, las caritas de 3 famosos negacionistas, el primero de arriba a la izquierda de España, la de arriba a la derecha de México y la de abajo de Argentina, que hacen mucho mal con sus posteos nocivos y venenosos, tóxicos en las redes sociales, incentivando un sentido común muy light en torno a los asuntos pandémicos y llevando a la toma de decisiones erradas o poco felices en la población que sigue a estos personajes. ¿Dónde estamos hoy entonces en la comunidad de didactas de las ciencias naturales? Estamos aceptando que los modelos vigentes no han logrado una educación científica según se pide en los currículos. Esta que pide fundamentación y criterio, actuación solvente, pensamiento crítico, imágenes de ciencia y científico robustas, coherencia con sistemas valóricos compartidos socialmente. Por tanto, estamos reafirmando la necesidad de urgencia de una educación científica hacia afuera, y esto es relativamente nuevo. Estamos ensayando nuevos modelos, nuevos aportes teóricos, posicionamientos más osados y más políticos, si ustedes quieren. Y entonces esta educación hacia afuera la pensamos como competencial, basada en competencias o performances o desempeños transformadores del mundo, profundamente crítica, abierta al diálogo disciplinar, dirigida al ejercicio pleno de ciudadanía en democracia. Emergen entonces nuevos modelos, tímidos todavía, en ensayo, piloto, para una educación científica que sea más empoderadora y emancipadora del estudiantado y más igualitaria e inclusora. Emergen entonces una serie de desafíos
para esta educación científica ciudadana y concomitantemente, por supuesto, para la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias que llevará adelante esta educación científica ciudadana. Se nos hace necesario estabilizar una definición más o menos compartida al interior de la comunidad de didactas y de profesorado y en general de todo el sistema educativo, las fuerzas vivas que constituyen el sistema educativo, en torno a qué comporta una educación científica de calidad para todos y todas. Algo que fomente pensamiento crítico, pensamiento de actividad críticas en la vida adulta, en sociedad, en comunidad. Hemos iniciado discusión en torno a los valores inherentes al desarrollo de la ciudadanía en sociedades democráticas, o hemos reactivado discusiones que son propias de la filosofía de la educación y que creíamos más o menos saldadas en la década del 80 y 90 del siglo pasado, se han reactivado ahora porque tenemos una nueva configuración social, un nuevo entorno, un nuevo contexto que demanda nueva ciudadanía y nueva actuación, además avasallada o arrinconada o en peligro por el ascenso de nuevos totalitarismos, nuevos dogmatismos a nivel global. Creemos necesario un compromiso con el ensayo de este enfoque competencial del que se hablaba antes, que busque ciudadanía capaz de pensar críticamente el mundo y actuar en él sosteniendo estos valores humanistas. Y creemos que finalmente la educación científica tiene que ver con la preparación para un mundo complejo, con incertidumbres, con emergencias, en el cual además, últimamente, las últimas 2-3 décadas, campean cada vez más la pseudociencia, la superchería, la mistificación y las agendas, como se dice en inglés comúnmente, de carácter político, social, económico, espurias, extraeducativas, alejadas de los valores sostenidos por la sociedad en torno a la formación de las personas. Aparecen más desafíos también, necesidad de introducir unos modelos irreducibles en el currículo de ciencias, que no sean los modelos canónicos históricos que han dado carácter y personalidad al currículo desde siempre, desde el fin del siglo XIX, sino que sean más modelos multireferenciales, fluidos, volcados hacia afuera, tecnocientíficos, que nos den pistas de que tienen mayor capacidad de resolver problemas socialmente relevantes. Para ello, incluso borrando límites curriculares tradicionales y abriéndose a esta multireferencialidad a la escucha de distintas voces y ámbitos disciplinares y adisciplinados. A su vez, necesitamos ensayar el empleo de abordajes o estrategias que sean siempre consistentes con la axiología, o sea, con el conjunto de valores, con el juego de valores al que estamos adhiriendo. Sostener, ¿sí?, el conjunto de valores propios de la formación y educación de personas en contra de valores más extraeducativos relacionados con la adecuación de las personas a vivir en sociedad pacíficamente, ocupando su lugar, reproduciendo esquemas y preparándose para el mundo del trabajo. Ello supone también ser muy consistentes en la incorporación sostenida, creciente, que no retroceda del componente metacientífico, el componente naturaleza de la ciencia, que tenga que ver con la reflexión crítica y evaluativa sobre la ciencia como actividad científica y su lugar en la sociedad y la cultura actuales. Supone también entonces poner foco en procurar herramientas intelectuales para que el estudiantado pueda navegar en tiempos de incertidumbre, donde el autoritarismo, el dogmatismo y el totalitarismo se nos aparecen de nuevo a la vuelta de la esquina, tiñendo las relaciones entre ciencia y sociedad. También interesa profundizar en el desarrollo, el diseño, la puesta en marcha, la evaluación, la multiplicación, la socialización o comunicación de materiales didácticos nuevos que algo así como que barajen y den de nuevo, que reconfiguren lo que veníamos pensando y lo reorienten más hacia esta línea de pensamiento filosófico de la educación que tiene que ver con esta educación emancipadora, política, crítica, democrática y ciudadana. Todo ello, por supuesto, comporta el mega desafío importante para este evento que estamos compartiendo, de establecer un modelo muy fuerte, renovado, osado, atrevido, de profesionalización del profesorado de ciencias, alejado de los modelos normalistas tradicionales instalados a fines del siglo XIX y de la profesionalización más disciplinar y disciplinada, tecnocrática, de mediados del siglo XX y orientado más hacia profesionales competentes y autónomos capaces de diseñar una ciencia escolar, una actividad científica escolar que se apunte hacia estas nuevas finalidades y tenga herramientas, paleta de pintor, colores diversos para pintar una actividad científica escolar que realmente incluya a las personas y las habilite para la participación en la vida adulta. Si miramos para atrás, cómo emerge esta nueva finalidad democrática en la que tanto insisto en la charla de hoy, y tomamos como dos grandes periodos, el primero desde la
tímidos intentos de llevar contenidos científicos a la población en la escolaridad y que terminaría en la emergencia de la didáctica de ciencias naturales como disciplina. En esos momentos hubo finalidades más bien prácticas y artesanales, luego elitistas, enciclopédicas y culturales, e incluso deslizando en lo moralistas, la preparación de la moral, ética y religión de las personas. A continuación, ya en el siglo XX, cercanos a la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después, se empezaron a instalar finalidades selectivas, propedéuticas, vocacionalistas o preparadoras para el mundo laboral, y después finalidades formalistas y disciplinares puras, eh, resolvedoras de ejercicios y formadoras de cabezas pensantes y logicistas. Es recién hacia 1970-75 cuando emerge la didáctica de ciencias naturales como disciplina académica en el ámbito universitario, que empezamos a ver nuevas finalidades, se empiezan a discutir y ensayar nuevas finalidades, y eso nos lleva al día de hoy a esta finalidad democrática que estoy tratando de discutir con ustedes. Entonces aparece la idea de alfabetización científica, y la idea de una educación crítica, y la metáfora de la ciencia como una mirada sobre el mundo, una forma de leer el mundo, una manera de leer el mundo. El eje democrático entonces se instala a fines de los años 70 en nuestros países. A eso se suma finalidades referidas a la comprensión significativa del mundo y al utillaje de herramientas intelectuales potentes, modélicas o modelísticas, para interpretar y explicar el mundo. Se vuelve a poner en valor esta metáfora de la ciencia como cultura. Se incorporan luego, ya a fines del siglo pasado, finalidades competenciales, estas que les comenté antes, una actuación solvente y transformadora activa en el mundo, la capacidad de participar en debates, controversias, argumentaciones, la formación para la toma de decisiones sustentadas, las competencias que tienen que ver con decodificar información y opiniones circulantes en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales, y el ejercicio pleno de ciudadanía representativa y democrática. Por último, ya en estos años del siglo XXI, se gira hacia el pensamiento autónomo, crítico y creativo en el estudiantado, y hacia una participación comprometida, transformadora y política del estudiantado en la vida real ciudadana una vez que egresan la escuela y van a insertarse en sociedad. Al mismo tiempo, a partir de los años 70 y hasta hoy, surgen desde la didáctica de ciencias naturales y a veces en sintonía con otros estamentos, otras disciplinas, otros campos, otros intereses, otros actores del sistema, enfoques que nos van acercando cada vez más a esta finalidad democrática que les he dibujado en las diapositivas anteriores. Aparece el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Puse ahí una X porque a veces se complementa con ambiente o con otras ideas. Nuevas generaciones de CTS, cada vez más afinadas, desembocando luego también en la investigación sobre asuntos sociocientíficos. Aparece, por supuesto, el modelo de ciencia escolar en España y en Iberoamérica, que primero estaba basado en modelos científicos escolares apegados a las disciplinas, los canónicos, los clásicos, estructurantes y epitómicos de las disciplinas históricas, y ahora buscando ampliaciones hacia modelos del estilo de islotes de relacionalidad multireferenciales, donde se conjugan saberes, voces, expectativas, valores y modelos diferentes. También hablamos de ciencia para todos y todas, con inclusión, con equidad, con perspectiva de género, con preocupación por las mujeres y minorías, la ciencia para la ciudadanía o la democracia, también la ciencia multicultural, multiétnica, y que sostiene la diversidad como valor estructurante. También ensayamos finalidades que tienen que ver con indagación y competencias, enfoques que tienen que ver con indagación y competencias, sintonizando con la educación democrática. Más recientemente, propuestas tipo STEM o STEAM, que integran áreas y recuperan la necesidad de las tecnologías, las ingenierías, las artesanías, las artes liberales, incluso las bellas artes. Hablamos también de educación científica con equidad y justicia social en los últimos 10-15 años, con fuerte inclusión de la naturaleza de la ciencia, y algunos autoras, de puño sociocrítico, hablan de una educación científica y política que empodera y autonomiza al estudiante. A mí me ha interesado ensayar estas que les marco acá, particularmente me inscribo en el modelo cognitivo de ciencia escolar de Mercedes Izquierdo y contribuyo al desarrollo del constructo de la actividad científica escolar basada en modelos. Me interesa también la ciencia
con equidad e inclusión y con justicia social. Allí necesitamos ampliar los problemas, modelos, contextos y valores clásicos que habíamos desarrollado en la investigación e innovación de la década del 90, 2000 y 2010, ahora pensando en una educación científica que prepare para el ejercicio de ciudadanía. Eso implica problemas con más significatividad social y más urgencia, más carácter sociocientífico, modelos que tengan más que ver con la construcción de racionalidad y razonabilidad colectiva para la solución de esos problemas acuciantes, contextos en los que realmente la gente pueda actuar solventemente, ¿sí? Actuación eficaz en el mundo, y valores asociados a ello que sean de carácter humanista y relacionados con los derechos humanos de nuevas generaciones. Así, caracteriza una educación científica ciudadana como aquella que da espacio a la participación activa y comprometida en clase de estudiantado, que supera ampliamente solo la capacidad de procesamiento del discurso disciplinar erudito, que se vale o se apoya, pivota en el interés, motivación y compromiso, creatividad del estudiantado, sin entenderlos como prerequisitos y sin pretender generarlos, solamente dando espacio al fomento de esos valores sostenidos socialmente. Una educación que moviliza e interpela lo que el estudiante trae a clase, sea esto correcto o incorrecto, y por tanto se hace cargo de que es persona en el mundo, el estudiante tiene contextos de actuación extraescolares que son de gran relevancia para pensar escolarmente. Esa educación científica además se genera en procesos de construcción de conocimiento con diversidad de estilos de aprendizaje, de aproximaciones al mundo, de puertas de entrada, perfiles cognitivos. Aparece progresivamente a lo largo de las largas años de educación científica, desde el nivel inicial hasta el superior, en los estudiantes, a medida que los enculturamos en una comunidad de conocimiento que mira el mundo con gafas de ciencia. A su vez, requiere fomento de autorregulación y metacognición, gestión de los procesos de aprendizaje en estudiantado. Se demuestra en una combinación sofisticada de trabajo individual con trabajo colaborativo en diversos formatos. Necesita que el estudiantado use variedad de competencias de pensamiento científico de orden superior, que no sean solo el trabajo con la información circulante, con la información erudita circulante, y permite concebir o construir al estudiantado como indagadores, como agentes activos de indagación científica escolar, que dirigen sus capacidades cognitivas, discursivas, materiales e incluso valóricas a la resolución de estos problemas genuinos y auténticos de interés cognitivo, social, cultural, educativo, etc. Esta educación científica ciudadana apunta a fomentar procesos de argumentación y explicación científicas escolares muy sofisticados. Se desarrolla en unos contextos que vamos a seleccionar cuidadosamente para habilitar en el estudiantado actuación eficaz transformadora sobre el mundo. Explora el diálogo disciplinario y el diálogo con saberes extradisciplinares, adisciplinados, con formas de ver el mundo, con intereses de mundo, de acuerdo con estos nuevos problemas que trascienden los bordes tecnocientíficos. Se apoya en la idea, como les decía, de literacidad crítica, de gestión de la información con profundidad y solvencia, en un mundo además aquejado o asolado por la pseudociencia y la superchería. Pone, por supuesto, énfasis central en la naturaleza de la ciencia, en la necesidad de comprender qué es la ciencia y con qué se come, de dar elementos teóricos fuertes en clases de ciencias naturales de distintos niveles educativos, para pensar epistemológicamente la naturaleza de la ciencia como actividad profundamente humana. Y por último, la sintonización con los valores humanistas, que pretendemos desde la educación científica esta emancipadora, sostener como valores centrales lo que tiene que ver con la formación de las personas, de mejores personas para un mundo mejor, desdibujando, por tanto, intereses espurios que se cuelan en lo educativo, que tienen que ver más con lógicas políticas, económicas o sociales que cercan o circulan el ambiente educativo. Ahora, ¿qué líneas de investigación didáctica se encuentran o convergen o dialogan cuando uno plantea este fin de la educación científica democrática y estos ensayos de abordajes que he mostrado y este perfilamiento, esta caracterización que hice en las últimas dos diapositivas? Por supuesto, resurge, como dije antes, la necesidad de pensar filosóficamente en la educación científica, reactivar el capítulo de filosofía de educación científica dentro de la didáctica. También aparece producción en torno a actividad científica escolar expandida, aumentada, ampliada con la idea de indagación, de explicación y argumentación. Trabajos de mi parte, de Mercedes Izquierdo, Igna Couso, Ruth Jiménez Lizo, autoras españolas muy reconocidas del campo.
en diálogo e hibridación con enfoques sociales, culturales y críticos, que también están muy cultivados en América Latina y en Colombia hay autores relevantes. Líneas más tradicionales como la indagación, la modelización y la argumentación científicas escolares, ahora reperfiladas a la posibilidad de ser puestas en acción para la resolución de problemas sociocientíficos de alta relevancia. El trabajo sobre contextos y competencias, trabajo armónico sobre contextos y competencias, identificar contextos de actuación humana cargados de valores, dirigidos a finalidades humanistas, en los que se demuestre y evalúe actuación competente del estudiantado, énfasis y foco en la naturaleza de la ciencia como línea de investigación, y líneas de investigación que tienen que ver con la profesionalización del profesorado de ciencias y con las unidades didácticas como unidades de análisis de acción propias del campo de lo didáctico de las ciencias naturales. Eso remite a lo que se llama investigación basada en el diseño, que es el enfoque metodológico preferido actualmente por el campo de investigación e innovación en didáctica de las ciencias naturales. Ahora, pensemos ya concretamente en una propuesta, que es la de indagación modelizadora, ahora dirigida a asuntos sociocientíficos. La concepción iberoamericana de indagación, en la que venimos trabajando bastantes autores de la región, la aleja de su perniciosa identificación con el método científico tradicional y con el sobrefoco en los aspectos técnicos de investigación escolar, y la mueve hacia una ampliación de metáforas que tienen que ver con el campo del averiguar, del escular, distinguir o colegir el mundo. Entonces se centra en problemas de alta relevancia, enmarcados en contextos, cuya solución implica la puesta en marcha de modos articulados de solución creativos, sofisticados y regulados. Las soluciones que nosotros planteamos para este tipo de problemas son modelo teóricas, ¿sí? Son basadas en modelos a través del establecimiento de hipótesis teóricas que se puedan poner a prueba. Esa puesta a prueba, por supuesto, no es necesariamente experimental, sino tiene que ver con esta actuación solvente en el mundo y la toma de datos para decidir. Aparece el trabajo argumentativo para convencer o persuadir a otros que las explicaciones propuestas son plausibles, verosímiles, abarcativas, generales, potentes y fructíferas, valen la pena. Trabajo que en muchos aspectos es colectivo y que inscribe y socializa lo actuado con diferentes canales y modos. Ahí he subrayado algunas cuestiones en azul porque de esta indagación modelizadora en la que venimos trabajando hace más de 10 años, necesitamos sacar una nueva versión más adecuada a sus asuntos científicos. Por tanto, los problemas van a ser de mayor complejidad, de mayor compromiso, de mayor raigambre en la sociedad actual. Los contextos van a ser más osados, más difíciles y más complejos. La argumentación va a ser más sofisticada y va a tener elementos que son extracientíficos. Y el trabajo colectivo va a ser fundamental porque estamos hablando de búsqueda de consensos, de negociación de significados para decidir y actuar sobre él. Entonces, todo ello supone una ingeniería didáctica, como se conoce esto en el campo, ¿no? De diseñar estos problemas de gran relevancia cognitiva, disciplinar y social al mismo tiempo, desplegados en contextos de actuación ciudadana, portadores de los juegos de valores de referencia que sostenemos irreduciblemente, buscando generar competencias para la vida adulta ciudadana, y a su vez confrontando la práctica de resolución de problemas indagadora que les presenté en las diapositivas anteriores, con otro tipo de soluciones disponibles a los mismos asuntos sociocientíficos que tendrían que ser evaluadas en términos de cierta racionalidad moderada compartida al interior de la comunidad escolar. Entonces vamos a intentar explicar la explicación con el estudiantado y con el profesorado. Entender los distintos modos de entender el mundo, y en particular los modos disciplinares o disciplinares de entender el mundo, y dentro de ellos el modo científico natural, que tiene tanta importancia cultural e histórica en nuestras sociedades desarrolladas occidentales. Aquí entonces muestro la necesidad de un trabajo fino de diseño de un montón de elementos para la actividad científica escolar que un poco trascienden los tradicionales del último cuarto del siglo pasado, en tanto confrontan nuestras soluciones tecnocientíficas con otras maneras de ver e intervenir y vivir en el mundo, y incluyen la reflexión metateórica sobre la naturaleza de esas maneras de ver. Termino con un ejemplo breve. Trabajamos en asuntos científicos de cuál es la relación entre actividades humanas en ambiente y la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas o zoonóticas, y trabajamos, por ejemplo, con narrativas muy potentes. Hemos diseñado una actividad con narrativa sobre la plaga de Atenas, ocurrida 430 años antes de Cristo, ¿sí? La Atenas clásica en la guerra de Peloponeso.
narrada en distintos testimonios, el más importante y más conocido el de Tucídides, general ateniense, que padeció la plaga y se salvó, y que escribió sobre ella con mucho detalle y mucho morbo, advirtiendo a sus coetáneos y coterráneos que lo hacía para que en caso de que se volviera a desatar la plaga la reconocieran rápidamente y se evitaran los disgustos y errores. Verán acá reconstrucciones muy posteriores, clásicas, siglo XVIII y XIX, donde se romantiza de alguna forma el horror de la peste o de la plaga y se muestran escenas dóricas, jónicas y corintias, diríamos en la escuela, de muerte, destrucción y horror. El trabajo entonces está articulado en torno a una pregunta guía sobre la relación entre salud y ambiente, salud y actuación humana, salud y enfermedad y actuación humana, y vehiculizado a través del trabajo sobre el asunto científico, en este caso de una plaga epítome o paradigmática, la plaga de Atenas, de gran importancia social, cultural, histórica, económica, política, configuradora de la humanidad, con el, el, el horizonte de las finalidades humanistas que les planteaba antes, entendiendo que los chicos y chicas pueden entender, comprender, colegir, indagar este asunto para tomar decisiones, posicionarse, debatir, contrastar, explicar, generalizar, ampliar, cuidarse a sí mismos y a los otros. Termino entonces agradeciendo muchísimo la atención, disculpándome nuevamente por la pequeña demora al inicio y quedo a la expectativa de vuestros comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Profesor Agustín, muchísimas gracias a usted por esta presentación, esta conferencia que nos pone a pensar en la relación ciencia-sociedad y estas dos en relación con la educación y la escuela. Usted nos hace caer en cuenta o enfatiza en que la formación científico-tecnológica va de la mano de la formación sociopolítica y por lo tanto ahí tenemos un papel que jugar como maestros o maestras o por ser actores en el mundo de Uh -huh, en el mundo de la educación. Tenemos en el uh -huh. chat algunas preguntas. Bueno, una de ellas tiene Bien, que ver con una categoría que ha salido y una otra vez, que es el pensamiento crítico. Según usted, ¿cuáles son los mayores obstáculos para que podamos lograr en los estudiantes ese pensamiento crítico que, entre otras, les ayudaría a tomar decisiones fundamentadas y dentro de esta perspectiva científico-social? Esa sería la primera pregunta. La bueno, segunda muchas gracias por pregunta, la pregunta. Ah, bien, ¿quiere responder una a una o quiere que le formule mejor que las tres sí, preguntas? porque mejor, salvo que estén muy relacionadas entre sí, quizás mejor contestarlas una a una para que no me Ok, las vaya a no, olvidar, no, ¿sí? no tienen una relación estrecha, así que entonces Bueno, vamos entonces una a hagámoslo una. así. Gracias. Una cosa para contextualizar mi respuesta es que yo en general no hablo de pensamiento crítico, ¿no? Sino hablo de educación crítica. Solo hablé un poquito de pensamiento crítico al inicio porque el capítulo Conversa Izquierdo es justamente sobre pensamiento crítico en la educación médica o en la educación de las ciencias de la vida y de la salud, y ahí, bueno, no tuve más remedio que hacerme cargo del constructo. Pero en general hablo de la educación crítica, o sea, una educación que no es reproductora y una educación que prepara para la autonomía, para el empoderamiento. O sea, que no pretende que la vida real sea una extensión de la escuela, sino que pretende conductas, actuaciones, posicionamientos, visiones de mundo, discursos distintos a los que la escuela fomentó, porque ahora se trasciende lo escolar, que solo ha sido un escalón más para llegar a actuación ciudadana. Entonces, ¿qué caracteriza esta educación crítica? Y la no reproducción, la búsqueda de crecientes grados de autonomía de estudiantado para que ellas sean capaces de operar sobre el mundo. Y eso lo van a lograr operando primero sobre estas situaciones ingenierizadas que nosotros vamos a poner en clase. ¿Y cómo se fomenta? Creo que se fomenta creando situaciones de alta complejidad, que aunque no sean reales, sean ingenierizadas, se parezcan en lo más esencial y reducible a lo que ellos encontrarán en la vida adulta, y dando oportunidad para esas situaciones cuidadosas, poder desempeñarse, poder performar, poder hacer cosas sin miedo a equivocarse, ¿no? No bajo una mirada de evaluación tradicional donde la gente va a ser castigada por sus errores, sino en un lugar donde se pueden ensayar formas de ver el mundo cada vez más robustas. ¿Cómo se evaluaría? Se evaluaría con la idea de desempeño, ¿no? De una performance valorada socialmente al interior de la clase y fuera de ella. O sea que comunidades de práctica distintas puedan valorar la calidad
de la producción de estudiantado en términos de decisiones, de acciones, de debates, de argumentos, de explicaciones, de aplicaciones, eh, vistas desde esta racionalidad moderada que he estado predicando. Gracias. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con enfoques, estos enfoques que están funcionando en la escuela, como el enfoque STEAM. Según usted, ¿qué implicaciones más allá de lo pedagógico tendrían estos enfoques, sobre todo en la educación inicial, en la básica primaria? Bueno, es una pregunta que no solo es interesante, sino polémica. Primero debo decir que STEM y STEAM no me interesan para nada y no me gustan para nada. Si bien he trabajado en ello y tengo publicaciones al respecto, me parecen deplorables y detestables como aproximaciones a la educación científica de calidad. Y, como bien plantea la pregunta muy inteligentemente, las implicaciones son extrapedagógicas. Las implicaciones pedagógicas son limitadas, son una forma más de entender la educación científica, que puede tener sus valores y disvalores. Son en todo caso las implicaciones extrapedagógicas las que son más fuertes, y STEM y STEAM provienen de actores o intereses fuera del campo de lo educativo, alineados con el poder político y económico, que tiene que ver con la adecuación de las personas para el mundo del trabajo y con la sobredimensión de los aspectos técnicos y sobre todo las tecnologías digitales, la robótica y ese estilo de cosas en la educación. Por supuesto, como todo, se pueden encontrar valores asociados o añadidos a STEM y STEAM y trae cosas nuevas y se puede examinar, y por eso he trabajado en torno a ella, pero en todo caso creo que hay formas de encarar la educación científica humanista mucho mejores y mucho más coherentes con los sistemas valóricos que sostenemos que STEM y STEAM. Si alguien va a incorporar STEM y STEAM en sus aulas, tiene que ser un trabajo de filosofía de educación fino, responsable, explícito sobre qué valores y finalidades estaban originalmente asociados a estos movimientos y por qué hay tanto interés, tanto apoyo, tanto financiamiento, tanto glamour, tanto marketing en torno a ellos, antes de incorporarlos críticamente a sus aulas. Una vez hecho esto, uno puede tomar lo mejor de ello y introducirlo en el aula de la manera que encuentre conveniente y coherente con otros principios y valores que la profesora o el profesor sostenga. Ok. Una tercera pregunta. Bueno, posiblemente no estemos tan cerca que los países del norte, pero estamos en tiempos de transhumanismos y poshumanismos. Como propuesta Mm, de la ciencia, de la tecnología, eso está generando unas nuevas concepciones acerca del ser humano. ¿Usted se ha reflexionado sobre el sí. tema? ¿Cómo visualiza el impacto que va a tener estos transhumanismos y poshumanismos en las ciudadanías del inmediato futuro y por lo tanto la manera como la escuela podría responder a esas nuevas ciudadanías? Es súper interesante y es medio futurológica, dado que el transhumanismo y poshumanismo todavía están muy verdes y son marcos teóricos con promesas de futuro, ¿no? Son miradas sobre futuros a veces distópicos y preocupantes de la humanidad. A ver, yo creo que hay que distinguir entre los marcos teóricos, que serían transhumanismo y poshumanismo, posicionamientos filosóficos duros o posicionamientos sociales más blandos, y los asuntos sobre los cuales esos marcos vienen a predicar. Los asuntos están aquí para quedarse, aunque todavía son extraños y tímidos, están aquí. ¿Sí? La posibilidad de cyborgs, o el alargamiento de la vida con las tecnologías o la inteligencia artificial son cuestiones reales y realistas al día de hoy. Entonces, más que hacer un pronóstico de cómo ingresar el transhumanismo o el poshumanismo, es mirar desde el marco teórico que he presentado los asuntos sobre los cuales hablan estas personas. Estos asuntos pueden devenir en asuntos científicos ingenierizados, como mostré antes, sobre los cuales hablar. ¿Sí? Por ejemplo, la terminación de la vida dignamente, es un asunto tratado por estas filosofías, la cuestión de la identidad en casos de enfermedades graves, ¿no? Donde se va perdiendo la identidad y se deshumaniza la persona, o cuestiones sobre el cyborg, ¿no? La integración de lo electrónico a lo biológico, y se pueden tratar en clase perfectamente, sin necesariamente acometer la lectura de autores transhumanistas o poshumanistas que son bien difíciles. Dicho esto, no estoy diciendo que no lo hagamos lo segundo, se puede hacer perfectamente también, si la profesora o el profesor estima conveniente discutir estos textos, hay muchos y buenos, y también hay divulgación acerca de esto, más accesible, en periódicos,
Entonces se pueden traer estos asuntos, estas discusiones a clase también, para buscar el posicionamiento y la toma de decisiones. Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Hay más en el chat. Pido disculpas a los asistentes. Una que tiene que ver con la brecha entre la educación urbana y la educación rural. Sabemos que hay un abismo entre lo uno y lo otro. Entonces, la persona Sí, pregunta si habría algunas pistas de parte suya para implementar estas ideas en el mundo de la educación rural, que siempre es la que va a menos. sí, es muy valiosa la pregunta y está orientada de manera productiva e interesante. Creo que la propuesta que hago yo más bien tiende a desdibujar las diferencias entre educación rural y urbana, porque muestra una forma de posicionarse ante el mundo que es humanista y que no tiene tanto que ver con el contexto de educación. Me parece que la brecha que la profesora identifica entre los dos estilos o sectores o modalidades tiene que ver también con mucho con una brecha socioeconómica estereotipada y perpetuada, ¿no? Y mal construida por el currículo. Entonces, si uno piensa en una educación para afuera, el afuera probablemente se va a parecer un poco en los chicos y chicas de educación rural y en las de urbana, tanto porque unos y otros pueden moverse de un ámbito al otro en su vida adulta, como también porque el borde de solapamiento es muy grande, ¿no? Entre el campo de la actuación agropecuaria, eh, pesquera o la que fuere, y el campo de la producción industrial y urbana. Entonces, quizás propuestas utópicas y osadas como la que yo presenté y otras de autores del campo iberoamericano, del espacio iberoamericano, no se preocupan tanto por la brecha, la desdibujan y piensan que se puede hacer cosas similares en ambas modalidades, ¿no? Porque finalmente estamos tratando asuntos y problemas que quizás sí tienen algo de urbano, de clase mediero y de burgués, pero que están de alguna forma representados en todos los estamentos sociales, en todos los rincones de un país y además traídos y tematizados por los medios de comunicación, a los que sí tienen acceso, por supuesto, los estudiantes en ruralidad. Así que eh, queda pendiente contestar lo de la brecha, evidentemente, que es reconocible, sobre todo en términos de acceso a la información y a las tecnologías digitales, pero la propuesta en sí, digamos, desdibuja un poco las diferencias, así como desdibuja la diferencia entre la educación tradicional y la técnica, la educación obligatoria y la orientada, la educación laica y religiosa y así sucesivamente, porque sostiene como un núcleo irreducible de valores que son humanos transversales, ¿no? Son los propios de una sociedad democrática como Colombia hoy, ¿no? Entonces se pretende como alinear el país con un tipo de formación de personas, de ciudadanos que se cree que van a hacernos vivir un mundo mejor. Profesor Agustín, muchísimas gracias por su aporte en esta segunda versión del Congreso Internacional de Pensamiento Educativo de la Universidad de La Salle. Gracias por provocarnos, por darnos que pensar frente a este tema que es tremendamente importante. Disculpas de nuevo a los asistentes cuyas preguntas no fueron tocadas, porque ya estamos más que sobre el tiempo. Invitadísimos a pasar al siguiente momento, que es el de las mesas. Allí tendremos 4 mesas de trabajo, mirar el enlace y a través del enlace pueden ubicarse en su mesa de preferencia. Habrá 15 ponencias, así que será también un momento muy rico. Profesora Agustín, entonces una feliz tarde, tal vez un feliz almuerzo y gracias de nuevo. Gracias a ustedes y cordiales saludos para la audiencia. Muchísimas gracias. Feliz día, doctor Agustín, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto.